buenas noches, y bienvenidos a este espacio donde las sombras de la historia vuelven a respirar. Soy simplemente un narrador, alguien que recoge los fragmentos olvidados del pasado. Esta noche, los invito a descender conmigo con calma, paso a paso, hacia uno de los misterios más inquietantes y seductores de la antigüedad. Viajaremos a través del tiempo, cruzando desiertos silenciosos y ciudades que ya no existen hasta llegar a la llanura donde alguna vez se alzaron Sodoma y Gomorra. Pero nuestro relato no se detendrá en la versión que todos conocemos. No, esta noche iremos más lejos, mucho más. Escucharemos los ecos de una teoría prohibida, un susurro que afirma que lo ocurrido en aquellas ciudades no fue un castigo divino, sino un acto de guerra, una guerra tecnológica, una guerra devastadora, una por guerra nuclear, librada por seres que caminaron sobre nuestro mundo mucho antes que nosotros, los Anunnaki. Nuestro destino es el Valle del Jordán, miles de años antes de nuestra era, la región que hoy conocemos como por el Kikar, la llanura, un lugar que ahora parece muerto. El mar muerto domina el paisaje, un espejo gris y silencioso donde nada vive, donde los cristales de sal se quiebran bajo los pies y el calor aplasta cada sombra. Pero no siempre fue así. Imaginemos juntos este mismo sitio en su esplendor antiguo, un oasis verde, un jardín fértil, un paraíso irrigado por el Jordán antes de perderse en el mar. 5 ciudades orgullosas florecían allí: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, centros de comercio, riqueza y poder, y, según cuenta la tradición, de una profunda decadencia moral. Entre ellas, Sodoma brillaba como la joya del valle, grande, próspera y temida. Y es allí donde nuestra historia comienza. El sol cae en el horizonte, tiñendo las murallas de un cobre oscuro. El calor del día aún palpita en el aire. Lot, sobrino de Abraham, está sentado junto a la puerta de la ciudad cuando ve llegar a 2 extraños. Siguiendo la ley sagrada de la hospitalidad del desierto, corre hacia ellos, se inclina y les ofrece agua, pan, fresco y refugio para la noche. El texto los llama por Malahim, mensajeros, a menudo traducidos como ángeles, pero su nombre solo significa eso: enviados. Aceptan la hospitalidad de Lot, y entonces la historia se oscurece. Los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, rodean la casa, exigen que se entreguen los extraños. La violencia es inminente, la desesperación palpable. Lot intenta proteger a sus huéspedes incluso a costa de su propia familia, pero los mensajeros no necesitan ser protegidos. Actúan. Una luz, un destello. La multitud queda ciega. Confundidos, tropiezan, gritan, buscan la puerta sin encontrarla. Dentro de la casa, el tono cambia por completo. Los huéspedes ya no parecen viajeros. Ahora son emisarios de algo mucho mayor y mucho más terrible. ¿Tienes a alguien más en la ciudad?, preguntan. Yernos, hijos, hijas, quien sea, sácalos, porque este lugar será destruido. La sentencia ya está escrita. El motivo, según el texto, el clamor de su pecado ha subido hasta el cielo. Al amanecer, la urgencia se vuelve insoportable. Los mensajeros toman de la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas, casi arrastrándolos fuera de la ciudad. El sol apenas ilumina las montañas de Moab cuando uno de ellos pronuncia la advertencia que cambiará la historia. Corre por tu vida, no mires atrás, no te detengas en la llanura, huya hacia las montañas o serás consumido. Y entonces ocurre un cataclismo que desafía toda comprensión. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Intentemos imaginarlo sin metáforas, no como poesía, sino como lo que quizá fue: un testigo aterrado, intentando describir lo indescribible. Un cielo que se abre, una lluvia ardiente, sofocante, corrosiva, un fuego imposible que cae desde arriba y arrasa con ciudades enteras. Murallas, casas, campos, todo desaparece. Abraham, observando desde una colina lejana, ve una columna de humo ascender al cielo, como el humo de un horno. Y entre toda esta destrucción, la escena más trágica de todas: la esposa de Lot,
huyendo del rugido del fuego. Siente el calor sobre su piel, desobedece la advertencia, se vuelve, mira atrás y se convierte en una columna de sal, una historia que durante milenios se ha presentado como advertencia moral. Pero aquí en Por Suscríbete al canal, hacemos algo diferente. Leemos entre líneas. Hacemos preguntas incómodas. ¿Qué clase de evento puede destruir 5 ciudades en un instante? ¿Qué tipo de cataclismo deja una tierra tan envenenada que no vuelve a florecer? ¿Qué significado tenía realmente fuego y azufre que cae del cielo? ¿Y por qué mirar atrás sería fatal? ¿Es sal una traducción o una metáfora de otra cosa? ¿Algo como una incineración instantánea? ¿Una vitrificación? Durante siglos, la respuesta fue intervención divina. Pero en el siglo XX, la humanidad creó algo nuevo, algo que genera hongos de humo como hornos gigantes, que cae del cielo como fuego, que destruye ciudades enteras en segundos, que deja veneno en la tierra y cuyo destello no debes mirar jamás. Las armas nucleares. Y de pronto, una pregunta surge con una claridad inquietante. ¿Y si la historia de Sodoma y Gomorra no fuera un mito moral, sino un registro antiguo de una detonación nuclear? Para explorar esa posibilidad, debemos dejar el Génesis atrás y viajar a un tiempo aún más remoto, las llanuras de Mesopotamia, el hogar de Sumer. Allí, en tablillas de arcilla endurecidas por el fuego, se guardan otras historias. Historias de seres poderosos, longevos, tecnológicos, profundamente humanos en sus pasiones. Amor, envidia, codicia y guerra. Los Anunnaki. Según las controvertidas traducciones de Zecharia Sitchin, los Anunnaki eran una civilización avanzada procedente de un planeta distante, Nibiru. Llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años buscando oro para salvar su mundo. Fundaron bases, colonias y minas. Y cuando sus propios trabajadores se rebelaron, recurrieron a una solución radical: modificar genéticamente a un homínido terrestre, crear una nueva especie, crear a nosotros, el Homo sapiens. A partir de ese momento, la historia humana se convierte en otra cosa, una historia de intervención, manipulación y conflicto, una historia de dos facciones enemigas. Enlil, el comandante severo, y Enki, el científico compasivo. Y en esa guerra familiar, en esa rivalidad cósmica, podría encontrarse el verdadero origen de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Quizá su pecado no fue moral, quizá fue político, una traición en un conflicto de dioses, un acto de guerra. Quizás, en su arrogancia, aquellas ciudades se alinearon con el bando equivocado en una guerra civil de los dioses. Quizás no eran solo urbes humanas, sino algo más, un centro de control, una instalación tecnológica, o, peor aún, una especie de puerto espacial. Imaginemos por un momento que el relato del Génesis no es un texto religioso, sino la versión humana, simplificada y limitada, de un informe de guerra. En ese escenario, los mensajeros que visitan a Lot no son seres etéreos con alas de plumas, sino oficiales de reconocimiento Anunnaki, vestidos con trajes que reflejan la luz, haciéndolos parecer brillantes a ojos humanos. No vienen a salvar a todo el mundo, vienen en misión de extracción. Su objetivo no es rescatar a la ciudad, sino sacar de allí a un activo específico, un hombre leal a su facción. Lot, el sobrino de Abraham, protegido de Enlil. La ceguera que provocan en la multitud ya no es un milagro sobrenatural, sino tecnología, un arma de efecto masivo, un dispositivo aturdidor, una granada cegadora, un sistema de control de masas, y la destrucción que sigue deja de ser un juicio moral y pasa a ser lo que parece: un ataque militar cuidadosamente planificado. El fuego y el azufre que llueven del cielo no proceden de una mano invisible, sino de algo mucho más concreto: naves en órbita o proyectiles lanzados desde una base distante, quizá desde el propio Sinaí. La famosa orden de no mirar atrás adquiere entonces un tono diferente. Ya no suena a prueba de obediencia, sino a protocolo de seguridad nuclear. No miren el destello. La esposa de Lot, al volverse, no estaría siendo castigada por su nostalgia, sino alcanzada de lleno por la onda térmica,
por el pulso de calor que sigue al destello inicial. En el epicentro, las temperaturas se elevan a millones de grados. La materia se vaporiza, la carne se convierte en sombra, los minerales y las sales levantadas por la explosión se fusionan con el cuerpo. Lo que queda es una figura cristalizada, una silueta endurecida por el calor y cubierta de sal, una columna de sal. Ese es el escenario que vamos a explorar. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué unos seres tan avanzados como los Anunnaki recurrirían a semejantes armas? ¿Qué clase de conflicto podría llevarlos a desatar destrucción masiva sobre el mismo planeta que habían venido a explotar y, en cierto modo, a salvar? Para entenderlo, tenemos que descender más hondo en sus propias guerras internas. Tenemos que mirar a los hijos de los dioses, a los protagonistas reales de este antiguo crimen de guerra. Marduk, hijo de Enki, y Ninurta, hijo de Enlil. La lucha por la supremacía en la Tierra no comenzó como una guerra abierta entre ejércitos. No al principio. Fue, primero, una guerra de sombras, una disputa dinástica que se fue gestando durante eones, un veneno que goteaba desde la cúspide de la jerarquía Anunnaki hasta el mundo de los humanos. Era el eco inevitable de la fractura original entre Enlil y Enki. Y esa división, como una grieta profunda en los cimientos de un templo, se transmitió a la siguiente generación. En el bando de Enlil, el comandante severo, señor de la ley y del mandato, se levantaba su hijo y heredero principal, Ninurta. Intentemos imaginar a Ninurta. No es un dios de consuelo ni de ternura. Es el ejecutor, el brazo armado del panteón de Enlil, el héroe que protege el orden establecido, el guerrero que se enfrenta a monstruos, amenazas y rebeliones. Para Ninurta, la humanidad no es una maravilla, es una herramienta. Y una herramienta no cuestiona a su creador. Del otro lado está la línea de Enki, el científico, el señor de las aguas profundas, el creador de la humanidad. Su primogénito es Marduk. Ah, Marduk. Si hay una figura central, un catalizador en todo este drama Anunnaki, es él. Brillante como su padre, sí. Pero donde Enki siente curiosidad y una especie de afecto paternal por los humanos, Marduk siente otra cosa, ambición. A diferencia de los líderes de la primera generación, Marduk creció en la tierra. Se adaptó a su gravedad, a su cielo, a sus criaturas, y en los humanos no veía solo mano de obra, sino algo mucho más útil, un recurso político, un océano de adoradores potenciales, una multitud que, bien dirigida, podría elevarlo por encima de todos, por encima de Ninurta, por encima incluso de Enlil. En su interior ardía un resentimiento antiguo. Creía que su padre, Enki, había sido relegado injustamente, condenado a las profundidades, a la ciencia, a las aguas. Mientras Enlil gobernaba el aire, la tierra y el mandato, Marduk estaba convencido de que a él, como primogénito de Enki, le correspondía el derecho de gobernar la tierra entera, un derecho de nacimiento que la línea de Enlil le había robado. Así que decidió hacer algo que ningún otro dios se había atrevido a hacer. No quiso seguir jugando a la distancia divina. Mientras Enlil y Ninurta exigían adoración desde lo alto de sigurats y montañas, Marduk eligió bajar, caminar entre los hombres, ofrecerse como su campeón. Decidió unificarlos bajo su propio estandarte, enseñarles los secretos de los cielos, y convertirse en su dios principal, el dios de dioses. Para eso eligió una ciudad, un lugar en las llanuras de Mesopotamia que se convertiría en el centro de su poder, y en el símbolo de su desafío, Babilonia, Bab-Ilim, la puerta de los dioses. Desde allí, su influencia comenzó a extenderse como una marea. No fue una guerra abierta, no todavía. Fue una guerra fría cósmica. Durante siglos, quizá milenios, el tablero de la Tierra vio cómo se movían estas piezas. Ninurta consolidaba el poder de Enlil en las viejas ciudades sumerias. Nippur, Lagash, los bastiones del orden tradicional. Los himnos lo alaban como el labrador de Enlil, pero también como el guerrero que aplasta a los enemigos de los dioses. Mientras tanto, Marduk, desde Babilonia, enseñaba a sus sacerdotes astronomía, ciclos celestes, precesiones,
No es casualidad que la astronomía babilónica se hiciera legendaria, ni que el planeta Júpiter, rey de los planetas, quedara asociado a él. Marduk estaba construyendo su propio imperio, una civilización paralela, que amenazaba con eclipsar la antigua autoridad de Enlil. Los textos antiguos dejan entrever esta tensión. Hablan de inquietud en el consejo de los dioses, de miedo ante el ascenso de Marduk, hasta que, finalmente, cruzó la línea, empezó a exigir formalmente lo que siempre había deseado en secreto, que los otros dioses le cedieran sus poderes, que el consejo de los Anunnaki lo reconociera como líder supremo de la tierra. Para Enlil y su clan, esto no era solo una osadía, era una insurrección, una ruptura total del orden establecido. La situación se volvió insostenible, el conflicto latente estaba a punto de estallar. Y aquí es donde nuestro viaje regresa al sur del Mar Muerto, a ese valle polvoriento donde se alzaban Sodoma y Gomorra. ¿Qué tienen que ver esas ciudades, aparentemente insignificantes, con una guerra de sucesión divina a cientos de kilómetros de distancia? La respuesta, como casi siempre en los conflictos antiguos y modernos, es la geografía. Las 5 ciudades de la llanura, el fértil Kikar, no eran solo nudos comerciales. En el gran ajedrez geopolítico de los Anunnaki, ese valle era una de las casillas clave del tablero. ¿Por qué? Porque se encontraba en el corredor de aproximación a la península del Sinaí. Y el Sinaí, según estas interpretaciones, no era un desierto vacío, era la instalación más importante de los Anunnaki en la Tierra, su centro de control de misiones, su puerto espacial, el lugar donde las naves ascendían y descendían, el punto de enlace entre la Tierra, las órbitas y finalmente Nibiru, el Pordur-Anki, el vínculo cielo-tierra. Quien controlara el Sinaí, controlaba la Tierra, controlaba la línea de suministro, la salida del oro, el acceso al cielo, y Sodoma, Gomorra y sus ciudades hermanas estaban justo en la puerta de ese sistema. Eran la franja de amortiguamiento, la primera línea de defensa o de ataque. De pronto, el pecado de Sodoma y Gomorra adquiere otro matiz. No fue solo decadencia moral, fue una traición estratégica. Las ciudades de la llanura, en su riqueza y soberbia, se habrían inclinado del lado equivocado, el de Marduk, el dios ascendente, contra Enlil y Ninurta, los antiguos señores del sistema. Marduk, en su intento de tomar el control total, podría haber usado estas ciudades como base avanzada para atacar directamente el puerto espacial del Sinaí. Si capturaba esa instalación, la guerra terminaba. La conexión de Enlil con Nibiru quedaba cortada. El viejo orden caía. Podemos imaginar el pánico en el consejo de Enlil. La jugada de Marduk, apoyado por los humanos de Sodoma, había cruzado la última línea roja. Los textos antiguos, en especial la llamada Epopeya de Erra, hablan de un consejo de guerra celestial. No un debate filosófico, sino una reunión desesperada de comandantes al borde del abismo. Enlil exige acción. Ninurta, el guerrero, se ofrece para encabezar el ataque. Incluso Enki, padre de Marduk, queda atrapado en medio. Intenta mediar, razonar con su hijo, pero la maquinaria de guerra ya está en marcha. Entonces se toma una decisión terrible. Si no podían arrebatarle a Marduk sus fortalezas, las borrarían. Si no podían detener la insurrección humana que había encendido, la sofocarían con un ejemplo tan devastador, que quedaría grabado en la memoria de la tierra para siempre. No usarían armas convencionales. La amenaza era demasiado grande. Tenían que recurrir, según estos textos, a las armas del terror. Armas que, se dice, solo se habían usado una vez antes, en su propio planeta, en guerras olvidadas. Armas capaces de convertir el día en noche, de hacer hervir los mares. La solución final fue clara: destruir el puerto espacial del Sinaí, y destruir también las ciudades de la llanura que lo apoyaban. Aquí la narrativa se vuelve escalofriante. Los textos sumerios no hablan de fuego y azufre, hablan de pormé, de esencias de poder, hablan de armas con nombres poéticos y terribles. A Ninurta, heredero de Enlil, se le entrega el arma de los 7 vientos, el viento maligno. A Nergal, otro dios,
hijo de Enki pero aliado en esta guerra con Enlil, se le asigna la tarea de ayudar. 2 dioses, 7 armas, 2 objetivos principales. Primero, el corazón del sistema Anunnaki en la Tierra, el puerto espacial del Sinaí. Segundo, las 5 ciudades del Valle del Jordán, el cinturón humano que protegía y amenazaba ese puerto. Imaginemos el silencio de esa última noche. El aire está inmóvil. Los 2 mensajeros de Enlil ya han cumplido su misión en Sodoma. Han evaluado la situación, confirmado la traición y extraído al único activo leal, Lot. La operación de rescate se ha completado. Lot y sus hijas corren hacia las montañas, hacia la pequeña ciudad de Zoar, la única perdonada. ¿Por qué Zoar? Tal vez por insignificante, tal vez por neutral. Abraham, protegido de Enlil, observa desde las colinas de Hebrón. El cielo está oscuro, todavía. Y entonces, en el horizonte, sobre la península del Sinaí, nace un nuevo sol. Un sol falso, brutal, antinatural, que irrumpe en el silencio del amanecer. El Génesis solo dice: el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. Los textos sumerios son más explícitos. Ninurta, desde el cielo, quemó todo lo que se movía. Y después de la detonación, un viento maligno empezó a soplar. Ya no estamos ante un cuento moral. Estamos leyendo un parte de guerra. Una guerra que no solo destruyó ciudades, sino que envenenó la tierra misma durante generaciones. Ese veneno no era una metáfora del alma, ni simplemente el exceso de sal en los campos. Era algo mucho más profundo, algo capaz de reescribir el paisaje, la historia y la memoria de la humanidad. Volvamos a ese amanecer fatal. La decisión ya ha sido tomada en el Consejo de los Anunnaki. No queda paciencia, no queda diplomacia. El movimiento de Marduk, usando las ciudades de la llanura como peones para intentar apoderarse del puerto espacial del Sinaí, ha sido declarado lo que en verdad es un acto de guerra total. La respuesta de Enlil y de su heredero Ninurta debe ser absoluta, sin negociación, sin segundas oportunidades. Solo un ejemplo que nadie olvide jamás. Imaginemos a Ninurta y a Nergal, no como ángeles con túnicas blancas, sino como pilotos de combate, ejecutores fríos de una orden terrible. No bajan con espadas de fuego, bajan en sus porvimanas, sus naves celestiales, o quizá ni siquiera bajan. Tal vez solo activan un sistema de armas en órbita. Las 7 armas del terror se liberan primero sobre el objetivo principal, el puerto espacial del Sinaí. El punto que conecta la tierra con los cielos debe ser negado al enemigo. Una explosión cataclísmica sacude la península. Una detonación diseñada para pulverizar rampas de lanzamiento, centros de control subterráneos y toda la infraestructura que hace posible el enlace con Nibiru. Casi al mismo tiempo, las otras armas son dirigidas hacia el Valle del Jordán. Ahora, viajemos a la colina donde Abraham está de pie. Está a salvo, pero lo bastante cerca como para ser testigo. El Génesis solo nos cuenta que vio humo. Pero antes del humo, ¿qué vio? Imaginemos la escena. Primero, una luz. Una luz que no pertenece a este mundo. Un sol falso que nace a ras de suelo. Un destello más brillante que el sol del mediodía. Un blanco tan perfecto y aterrador que obliga a Abraham a cubrirse el rostro. Por un instante, el mundo entero se vuelve blanco. Las sombras desaparecen. Luego viene el silencio. Un silencio denso, antinatural, como si la tierra contuviera el aliento. Y entonces, el sonido no es un trueno cualquiera. Es un rugido que parece partir el cielo. Una onda de choque que golpea el pecho de Abraham, que hace vibrar las piedras bajo sus pies. Cuando por fin osa mirar de nuevo, el cielo sobre el valle está hirviendo. Una columna colosal de humo y escombros sube girando sobre sí misma, oscureciendo el día recién nacido. La descripción bíblica encaja como un guante. El humo de la tierra subía como el humo de un horno. Hoy sabemos que esa es la firma clásica de una explosión nuclear. Allá abajo, en la llanura, la existencia misma ha sido borrada. En la zona cero, el calor alcanza millones de grados. Las murallas de Sodoma, los mercados de Gomorra, las casas, las personas, no se queman, se vaporizan, la piedra se derrite,
La arena se convierte en vidrio, el agua del Jordán hierve y desaparece en un instante. Y en algún punto de la ladera, la esposa de Lot corre por el sendero de la montaña. Escucha el rugido a sus espaldas. El instinto la rompe, se vuelve. No es la ira de Dios lo que la alcanza, es la física. El pulso térmico viaja a la velocidad de la luz. El calor radiante la golpea en una fracción de segundo. El agua de su cuerpo hierve. Los tejidos se calcifican. La sal y los minerales levantados por la explosión se fusionan con su piel. En un instante, deja de ser una persona y se convierte en una forma frágil de ceniza cristalizada, cubierta de sal. Una columna de sal, pero la destrucción no termina ahí. De hecho, lo peor apenas está empezando. Los textos sumerios, en especial las elegías conocidas como las Lamentaciones de Ur-por y la Por Lamentación por Eridú, no se detienen tanto en el momento de la explosión, sino en lo que vino después. Lo llaman por el viento maligno. Tras las detonaciones, una nube oscura y pesada se levanta de la tierra quemada. Ceniza, polvo, partículas invisibles de muerte. Esa nube no se queda donde está. Empieza a moverse. Los vientos predominantes en la región soplan desde el Mediterráneo, hacia el este y el sureste. El viento maligno, nacido sobre el Sinaí y el valle del Jordán, emprende un viaje lento e implacable hacia el corazón de Sumer, hacia las ciudades que los propios Anunnaki llamaban hogar. Ahí está la tragedia y la estupidez suprema de esta guerra divina. En su prisa por aplastar a Marduk, Enlil y Ninurta liberan un arma que no pueden controlar. Creyeron que podían acotar el fuego. No contaron con el viento. Las Lamentaciones de Ur son algunos de los textos más desgarradores de la antigüedad. Si los leemos con ojos modernos, no parecen plegarias poéticas, sino informes de efectos de lluvia radiactiva, que sea un viento maligno que azota la tierra, que paraliza a la gente, dicen. Describen cómo esa nube invisible pero mortal se posa sobre las grandes ciudades de Sumer. Primero Eridú, la ciudad sagrada de Enki, luego Ur, capital de la realeza, después Lagash, Nippur. En Ur, la gente aterrorizada casi no puede respirar. El viento maligno los asfixia, los debilita. Un viento abrasador cubrió la tierra. El sol se oscureció, la luna desapareció. Y luego vienen los síntomas. La radiación no mata de inmediato a los que están lejos del epicentro. Es una muerte lenta, cruel. Las bocas se llenan de sangre. Las hemorragias internas devoran a la población. El país se llena de sangre como un molde de metal fundido, dicen los textos. Una plaga desconocida cae sobre la gente, un sufrimiento que nadie había visto antes. No fueron solo los humanos. El veneno se filtró en la cadena alimenticia. Los graneros quedaron vacíos. Los rebaños morían en sus corrales. Los ríos corrían con un agua amarga que quemaba al beberla. Los cultivos se secaron. La tierra se volvió estéril. Ni siquiera los dioses estaban a salvo. Los textos describen su pánico. A diferencia de sus trabajadores humanos, ellos sabían muy bien qué era esa nube. Los dioses huyeron de sus ciudades como pájaros asustados, dice el lamento. Ninhursag, la gran dama, llora con lágrimas amargas por su gente. Enki se encierra en su cámara subterránea, en el Porapsu, y se niega a salir. Podemos imaginar la escena. Los creadores de la humanidad, refugiados en búnkeres, mientras en la superficie su creación muere lentamente, por un veneno que ellos mismos han soltado. El resultado de la guerra es una victoria, pero una victoria envenenada. Misión cumplida, sí. Las ciudades de la llanura han sido borradas. El valle del Jordán, aquel jardín fértil, se ha convertido en un sumidero de sal. El mar muerto, un lugar tan contaminado por minerales y residuos, que la vida jamás volvió del todo. El puerto espacial del Sinaí ha quedado inutilizable. Un páramo de cráteres y arena vitrificada, que será evitado durante milenios. La rebelión de Marduk, en apariencia, ha sido aplastada, pero el precio fue Sumer. Según esta teoría, esta catástrofe nuclear es la verdadera causa del colapso repentino e inexplicable de la civilización sumeria. Los historiadores se han preguntado durante décadas, ¿por qué?
Alrededor del año 2000 A.C., una cultura tan avanzada, la primera gran civilización del mundo, parece detenerse de golpe. Sus ciudades se abandonan, su lengua desaparece, su poder se disuelve. El viento maligno es la respuesta. La lluvia radiactiva destruyó sus campos, mató a su gente, obligó a los supervivientes a huir. La gran civilización de Enlil y Enki fue destruida por sus propias manos. Y en medio de este paisaje de ruina, aparece la ironía más amarga de toda la historia. Mientras la nube de muerte marchaba hacia el sureste, arrasando con las ciudades leales a Enlil, una ciudad importante quedó fuera de su camino. Una ciudad más al norte, río arriba del Éufrates, cuyo dios patrón había esperado pacientemente su momento. Babilonia, Babilonia, la ciudad de Marduk, la ciudad del instigador de toda esta guerra, se salvó. Los vientos llevaron el veneno lejos de sus murallas. Mientras Enlil y Ninurta veían su propio territorio desintegrarse, mientras Ur y Nippur se convertían en ciudades fantasma, Marduk emergía prácticamente ileso. Había perdido sus peones en Sodoma, había perdido su apuesta por el Sinaí, pero a cambio, todos sus rivales se habían destruido a sí mismos. El colapso de Sumer dejó un vacío de poder, y solo una potencia estaba lista para ocuparlo. Poco tiempo después de este supuesto cataclismo, la historia registra el ascenso fulgurante de la primera dinastía babilónica. Marduk, el rebelde, el proscrito, el enemigo del orden establecido, se convierte, casi por defecto, en el nuevo rey del tablero. Es elevado a la cabeza del panteón. Los demás dioses, debilitados, dispersos, no tienen otra opción que ceder. Perdió la batalla, pero ganó, de la forma más terrible, la guerra por el control de la tierra y de la humanidad, y nosotros quedamos atrapados en medio, llevando, en nuestra memoria cultural, la cicatriz de un fuego que nunca entendimos del todo, un recuerdo que se fragmentó en 1000 piezas. Algunas se convirtieron en mitos de dioses guerreros y carros de fuego, otras en advertencias sobre la ira divina, otras más en ruinas inexplicables de ciudades que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Durante milenios, la historia de Sodoma y Gomorra fue solo eso, una parábola contada junto al fuego. Pero aquí, en Por Suscríbete al canal, sabemos que toda leyenda guarda un núcleo de algo real. Así que nuestro viaje deja atrás, por un momento, las tablillas sumerias y las traducciones de Sitchin y baja los pies a la tierra, la arena, la roca, la pala, el microscopio. Si una catástrofe de esta magnitud ocurrió de verdad, si ciudades enteras fueron borradas por un calor antinatural, entonces las cicatrices todavía tienen que estar ahí. Bajo el polvo, la búsqueda de las ciudades de la llanura se ha convertido en uno de los grandes santos griales de la arqueología bíblica. Durante más de un siglo, exploradores y arqueólogos han intentado encontrarlas. Muchos pensaron durante décadas que las ciudades de la llanura debían estar en el fondo de la parte sur del Mar Muerto, en esa zona poco profunda que, según algunos geólogos, se habría inundado tras un gran terremoto. Se dragó el fondo fangoso, se levantaron lodos, se sacaron cristales de sal, pero no aparecieron muros, ni calles, ni restos de una ciudad. Parecía que Sodoma y Gomorra se habían perdido para siempre. La respuesta, sin embargo, no estaba bajo el agua, estaba al lado. Nuestro viaje cruza ahora a Jordania, al este del Valle del Jordán, donde se alza un enorme montículo de ruinas antiguas, conocido por los habitantes como Portal el Hammam. Un portel, una colina artificial formada por capas y capas de ocupación humana. Es, con diferencia, el sitio de la Edad del Bronce más grande de toda la región, mucho mayor incluso que la antigua Jericó. Durante años, los arqueólogos lo ignoraron o lo catalogaron como una ciudad cualquiera, hasta que, en la década de 2000, un equipo liderado por el Dr. Stephen Collins comenzó a excavar con una hipótesis audaz. Tal el Hammam podría ser la Sodoma bíblica. Año tras año, la tierra comenzó a hablar. Apareció la imagen clara de una gran ciudad-estado de la Edad del Bronce. Murallas colosales, edificios monumentales, palacios,
y señales de una población numerosa. Los estratos demostraban que, hacia el 1650 a.C., esta ciudad dominaba todo el Porquicar, la llanura fértil, y luego, de pronto, el final. No hubo una lenta decadencia. No hay capas que indiquen un sitio asediado durante años. No hay restos típicos de una batalla convencional, puntas de flecha, secuencias de incendios normales. Hay, en cambio, un único nivel de destrucción de aproximadamente 1,5 metros de espesor. Una franja oscura, caótica, carbón, ceniza, ladrillos de barro pulverizados, y cosas que no deberían estar allí. Es justo en esa capa donde la historia antigua y la ciencia forense moderna se dan la mano. Los arqueólogos empezaron a encontrar fragmentos de cerámica extraños. Las superficies exteriores de vasijas, cuencos y jarras estaban fundidas, convertidas en vidrio. Imaginemos eso. Para vitrificar la arcilla se necesitan más de 2000 grados Celsius. Un incendio de casas, incluso de toda una ciudad, de madera y paja, apenas alcanza los 700 u 800. Ni siquiera los hornos de alfarero de la época llegaban a esas temperaturas. Lo más inquietante, solo el lado exterior de las piezas estaba vitrificado, el lado que miraba hacia algo. El interior, muchas veces, seguía casi intacto. No estamos ante un fuego que comienza dentro de la casa y se extiende. Estamos ante un pulso de calor brutal, instantáneo, que golpeó desde fuera y desde una dirección concreta, y había más. Encontraron ladrillos de barro de las murallas literalmente derretidos. Aparecieron pequeñas esferas microscópicas de hierro y sílice fundidos, gotas de metal y arena vaporizados en el aire y solidificados al caer. Se hallaron granos de cuarzo con marcas de choque, microfracturas planas en el cristal que solo se forman bajo una presión inmensa y repentina, del tipo que se registra en el cráter de un meteorito o en la zona cero de una detonación nuclear. Y luego, el hallazgo que les heló la sangre, fragmentos de un vidrio verdoso, burbujeante. Cualquiera que conozca la historia de la era atómica reconoce ese material. Es casi idéntico a la portrinitita, el vidrio artificial que se formó en el desierto de Nuevo México, cuando la primera bomba atómica humana explotó en 1945. El calor fue tan intenso que fundió la arena, convirtiéndola en una alfombra de vidrio verde pálido. En Tal el Hammam, Jordania, en una capa de 3600 años de antigüedad, estaban desenterrando trinitita antigua. El escenario que emergió fue aterrador. Un pulso de calor increíblemente alto, seguido de una onda de choque devastadora. Los restos humanos contaban la misma historia. Los esqueletos no mostraban quemaduras habituales, sino huesos destrozados, fragmentados, esparcidos por la capa de destrucción. En algunos casos, los cuerpos parecían haber sido incinerados y pulverizados al mismo tiempo. Y para conectar todo esto con el relato bíblico, los investigadores midieron los niveles de sal en la capa de destrucción. La concentración era extraordinariamente alta, y los suelos agrícolas alrededor de Tal el Hammam, que durante milenios habían sido fértiles, permanecieron estériles entre 300 y 600 años después del evento. La región fue abandonada. La ciencia oficial, por supuesto, no puede aceptar una guerra nuclear Anunnaki, así que buscó una explicación natural que encajara con todas estas anomalías. En 2021, más de 20 científicos publicaron un estudio clave. Su conclusión: Tal el Hammam fue destruida por un evento de impacto cósmico. No por un meteorito que impactó el suelo, pues no hay cráter, sino por algo quizá más aterrador. Un porbólido, un asteroide o cometa que explotó en el aire a baja altitud sobre la ciudad. Un por-airburst, una explosión aérea. Calcularon que la energía liberada habría sido de al menos 10 megatones, unas 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. En un instante, esa explosión aérea habría generado temperaturas superiores a los 2000 grados, vitrificando la cerámica, fundiendo ladrillos, creando esas esferas microscópicas de metal y arena. La onda de choque resultante habría pulverizado murallas y edificios, destrozando cuerpos,
Y si la explosión ocurrió sobre la zona norte del Mar Muerto, habría vaporizado millones de toneladas de agua cargada de sal, proyectándola sobre la ciudad y la llanura. Una lluvia de fuego, azufre y sal. La ciencia, en efecto, había descrito la destrucción de Sodoma como un accidente cósmico, un evento natural, una tragedia sin mente, sin intención, que los pueblos antiguos interpretaron como la ira de un dios. Aquí nuestra historia podría terminar. Misterio resuelto. Cerramos el libro. Pero aquí, en Por suscríbete al canal, hacemos una pregunta más incómoda. ¿Cuál es la diferencia, para la gente que está en el suelo, entre un bólido de 10 megatones que explota sobre su ciudad y una ojiva nuclear táctica con exactamente el mismo rendimiento, detonada a la misma altura? Ninguna. Los efectos son idénticos. La ciencia nos ha explicado el por cómo. Un evento de explosión aérea, con calor extremo y una onda de choque brutal. Pero los textos sumerios y bíblicos no parecen obsesionados con el por cómo. Están enfocados en el por qué. No hablan de una roca aleatoria. Hablan de mensajeros que dan una advertencia. Hablan de una reunión de dioses, de una decisión deliberada. Hablan de Ninurta y Nergal, enviados a ejecutar la sentencia. ¿Y si ambas cosas fueran ciertas a la vez? ¿Y si lo que los científicos llaman bólido cósmico fuera, en realidad, una tecnología Anunnaki que aprovecha o simula el efecto de un impacto desde el cielo? Un arma lanzada desde órbita, diseñada específicamente para explotar en el aire, borrar una ciudad y no dejar cráter. Una aniquilación total, limpia desde el punto de vista táctico, ensuciando solo aquello que interesa destruir. Esa posibilidad es el puente entre mito y evidencia. De pronto, la teoría de una guerra Anunnaki deja de ser solo fantasía basada en textos y encuentra un anclaje inquietante en datos geológicos y arqueológicos. La destrucción de Sodoma, ya sea por un meteorito o por un misil, fue un evento de extinción local y, según esta lectura, Tal el Hammam sería solo uno de los objetivos. Ese objetivo era una ciudad-estado humana, que se había alineado con el bando equivocado. Su destrucción habría sido un castigo, una advertencia, una ejecución táctica. El otro objetivo era mucho más grande, el premio estratégico, la península del Sinaí, el por Duranquí, el enlace cielo-tierra. Si Sodoma fue un golpe de 10 megatones, ¿de qué magnitud fue el golpe sobre la instalación principal de los Anunnaki? Aquí entramos en un terreno mucho más especulativo. No buscamos ya restos de una ciudad de ladrillos de barro, sino huellas de una base tecnológica avanzada, borrada deliberadamente del mapa. El Sinaí es un lugar extraño, un triángulo áspero de roca y arena, calcinado por el sol. Durante milenios se le ha llamado el gran y terrible desierto, un lugar de exilio, un lugar que se teme. Los arqueólogos no han encontrado allí rampas de lanzamiento de metal, ni hangares de ruidos. Si alguna vez existió una instalación de ese tipo, o fue construida para resistir la erosión, o fue destruida con tanta eficiencia que no dejó rastro reconocible. Los textos sumerios, sin embargo, son claros en algo. Ninurta quemó todo lo que se movía. No solo castigó, borró. Entonces, ¿dónde está la evidencia? Tal vez la evidencia está en lo que no hay, en la desolación absoluta. Tal vez está en ciertas cicatrices geológicas, en llanuras ennegrecidas de grava. Pero, sobre todo, en el eco cultural que dejó ese lugar. Tras esta supuesta guerra nuclear, la península del Sinaí se convierte en el sitio más sagrado y, al mismo tiempo, más temido del mundo antiguo. Pensemos en esto. Siglos después de aquel cataclismo, cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto, ¿a dónde los lleva? A ese desierto, justamente allí, y en el centro de ese páramo, se encuentran con su Dios. ¿Y cómo se manifiesta? No como un anciano amable en una nube, sino como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, un eco directo del humo que vio Abraham, subiendo como el humo de un horno. En el monte Sinaí, este Dios se presenta como una presencia temible. Advierte a Moisés que nadie toque la montaña,
que nadie se acerque demasiado, porque morirá. La montaña está cubierta de humo, truena, tiembla, arde. ¿Es eso un encuentro meramente espiritual? ¿O el recuerdo cultural de una persona caliente? ¿Un área radiactiva? ¿Un suelo envenenado? ¿Un lugar donde acercarse demasiado? Equivale a firmar una sentencia de muerte, un lugar marcado para siempre, por un dios de fuego. La destrucción del Sinaí, desde esta perspectiva, no fue un accidente, sino una política de tierra quemada a escala planetaria. Al destruir su propio puerto espacial, Enlil y Ninurta cortaron la principal conexión de la Tierra con Nibiru. Una medida desesperada: quemar las naves, para que el enemigo no pudiera usarlas. Tenemos entonces dos epicentros, uno en el Valle del Jordán, otro en el corazón del Sinaí. Dos detonaciones, quizás más, arrojando a la atmósfera millones de toneladas de roca vaporizada, polvo y veneno. Y entonces, como ya vimos, el viento comenzó a soplar. El viento maligno. La nube de muerte radiactiva se deslizó hacia el este, cruzando las montañas de la actual Jordania, descendiendo lentamente sobre la joya del mundo antiguo, Mesopotamia, el corazón del imperio de Enlil. Y aquí, en esta pausa después del fuego, mientras la nube inicia su viaje, te invito a que hagamos una pausa también nosotros. Respiremos juntos un momento, sintamos la quietud de la noche que nos rodea. Las historias que compartimos aquí no son solo cuentos de dioses antiguos y guerras olvidadas, son expediciones hacia algo mucho más íntimo, la memoria humana. Son intentos de encontrar, en los mitos más viejos, los ecos de nuestras propias batallas, de nuestras luces y nuestras sombras. En las leyendas más antiguas no solo vemos dioses y monstruos, vemos reflejada nuestra naturaleza. Yo soy tu narrador de historias olvidadas, y la misión de este espacio tranquilo no es solo decir, esto pasó, sino preguntar, ¿por qué? Conectar esos ecos lejanos con lo que vivimos hoy. La historia de los Anunnaki, sea tomada como relato literal o como una gran metáfora, nos habla de ambición sin límites, de luchas de poder, de tecnología fuera de control y de las consecuencias devastadoras de la guerra. Nos muestra cómo los más poderosos pueden, en un ataque de ira o miedo, destruir exactamente aquello que dicen proteger. Este rincón es nuestro refugio para mirar de frente esas ideas profundas, sin prisas, sin gritos, sin ruido. Un lugar donde se puede aprender y al mismo tiempo descansar. Si esta misión de rescatar ecos perdidos y crear un espacio de reflexión y calma resuena contigo, te agradezco de corazón tu apoyo. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes estos viajes y, por supuesto, cada suscripción mantiene encendida esta pequeña luz en medio de la noche digital. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, dejemos de nuevo el presente y regresemos a las cenizas. Volvamos a la tierra de Sumer. Hace 4000 años. El viento maligno ha llegado. Las lamentaciones de Ur, como mencionamos antes, son nuestro testigo directo, pero no son solo una lista de muertos y ciudades arrasadas. Son el registro del colapso de la fe. Por primera vez, los dioses aparecen como impotentes, no impotentes ante un enemigo más fuerte, sino impotentes ante las consecuencias de sus propios actos. El texto cuenta que Ningal, diosa patrona de Ur, esposa del dios de la luna, Nana, se postra ante su padre Enlil y le suplica que detenga el viento maligno, que perdone a su ciudad. Enlil no puede. Mi palabra es final, responde, no desde el orgullo, sino desde una resignación amarga. La sentencia ya no se puede revocar. El arma, una vez desatada, tiene su propia voluntad. La física nuclear, una vez activada, es indiferente a la oración, incluso a la oración de los mismos dioses que la ordenaron. Imaginemos por un momento el horror de Ninurta, el guerrero victorioso. Ha derrotado a Marduk, ha destruido las ciudades rebeldes, ha asegurado el dominio de su padre, y ahora observa, impotente, cómo el veneno de su propia victoria cae sobre Nippur, su ciudad sagrada, el corazón del culto de su familia. Este es el momento Oppenheimer de los Anunnaki. Robert Oppenheimer.
el padre de la bomba atómica humana? Al contemplar la prueba Trinity en 1945, citó el por Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Podemos imaginar a Enlil y a Ninurta mirando Sumer, una tierra amarga, sus orgullosas sigurats vacías, sus ríos envenenados, y sintiendo el mismo nudo en el estómago. Habían ganado, pero habían destruido el tablero entero. Y Enki, el creador, el científico, el padre de Marduk, y, en muchos sentidos, el padre de la humanidad. Para él, esta fue la tragedia definitiva. El viento maligno golpeó primero sus dominios. Eridu, su ciudad amada, el primer asentamiento Anunnaki en la tierra, fue de las primeras en caer, y nunca volvió a levantarse. Él, que siempre había intercedido por los humanos, ahora tenía que ver cómo su creación moría, por una disputa familiar que no logró detener. Los textos lo muestran retirándose a sus cámaras subterráneas, al Porapsu, no por cobardía, sino quizá por vergüenza, por un dolor demasiado profundo, incluso para un dios. La civilización sumeria, el primer gran experimento de convivencia humana organizada, no se desmoronó en siglos. Se vino abajo en cuestión de años. Los supervivientes huyeron, se convirtieron en refugiados, llevando consigo historias fragmentadas, de un diluvio de fuego y de un viento venenoso. El poder Anunnaki en la Tierra estaba roto. Su infraestructura clave, el Sinaí, destruida. Su centro de mando, Nippur, contaminado. Su fuerza de trabajo humana, diezmada o dispersa. Los dioses menores, sus oficiales y administradores, huyeron probablemente de vuelta a la órbita, a estaciones, a bases lejanas, a cualquier sitio que estuviera lejos de la Tierra envenenada. Este cataclismo marca el final de una era. Es el punto en el que los dioses, al menos en su forma física y visible, empiezan su lenta retirada de la historia humana. Se habían vuelto demasiado peligrosos para nosotros, y sobre todo, demasiado peligrosos para ellos mismos. Pero mientras el clan de Enlil lamía sus heridas y contemplaba la ruina que había creado, la ironía final se preparaba para entrar en escena, como un jugador de ajedrez que sacrifica todas sus piezas, menos el rey, y aún así consigue el jaque mate. Marduk. El viento maligno sopló hacia el sureste, pero Babilonia, la fortaleza de Marduk, estaba al noroeste, fuera del camino de la tormenta. Mientras el corazón de Sumer moría, ahogado en radiación, Babilonia se mantenía en pie. Mientras los dioses del viejo panteón huían o se escondían, Marduk emergía, no como el rebelde derrotado, sino como el único que quedaba firme. El vacío de poder era total, y Marduk estaba allí para llenarlo. La destrucción de Sumer no fue su caída, fue su coronación. Imaginemos el mundo en los años y décadas después de aquel día. Un silencio espeso se extiende sobre las llanuras de Mesopotamia. No es el silencio de la paz, es el silencio de la tumba. Las grandes ciudades del sur, Eridu, Uruk, Nippur, centros de la civilización durante casi 2 milenios, son ahora cascarones vacíos. El viento maligno se ha posado en sus calles, como un polvo fino y letal. Los pocos que escaparon contarán a sus nietos historias de un castigo divino, de una plaga que volvió amarga el agua y quemó la tierra. El imperio de Enlil, el antiguo orden del mundo, se ha derrumbado sobre sí mismo. Los dioses que caminaban entre los hombres, los Anunnaki del clan de Enlil, han desaparecido del mapa. Se han retirado, como dicen los lamentos, como pájaros asustados. Ninurta, el gran guerrero, ya no tiene reino. Enlil ha perdido su Porekur, el gran templo de Nippur, su centro de mando en la tierra. El tablero ha sido volcado, y sobre esas ruinas silenciosas, la historia humana tendrá que aprender, por primera vez, a caminar sola. La derrota fue tan absoluta que no solo destruyó un reino, desgarró el tejido mismo del orden cósmico. Y mientras el sur de Mesopotamia quedaba convertido en un vacío de poder, tóxico y silencioso, todas las miradas de los dioses supervivientes, de los humanos refugiados,
de los escribas y de los ancianos comenzaron lentamente, con miedo y desesperación, a girar hacia el norte, hacia la única ciudad que permaneció intacta, hacia Babilonia, la ciudad de Marduk, Babilim, la puerta de los dioses. Imaginemos a los refugiados de Sumer llegando a sus murallas, no como conquistadores, sino como suplicantes rotos. Traen consigo su conocimiento, sus artesanías, sus historias fragmentadas, y una fe devastada por el viento maligno. Y Marduk no los recibe como un tirano triunfante, los recibe como un salvador. Aquí vemos la verdadera genialidad de Marduk. No era solo un guerrero, era un estratega político, teológico y psicológico, de un nivel que la humanidad jamás había presenciado. No necesitaba tomar el poder por la fuerza, solo tenía que recoger las piezas rotas del mundo, que Enlil y Ninurta habían destruido con sus propias manos, y ensamblarlas de nuevo a su imagen. Sabía algo fundamental, que para gobernar eternamente no basta dominar los cuerpos, hay que dominar las almas. No basta con controlar las ciudades, hay que controlar el relato, el pasado, el futuro, el cosmos entero. Y así, desde los templos y las escuelas de escribas de una Babilonia ascendiente, emerge un nuevo texto, un documento que reconfiguraría la memoria del mundo, el Enuma Elish, cuando en lo alto, a primera vista, un poema épico sobre la creación del universo, pero leído desde la perspectiva de nuestra historia olvidada, es la obra de propaganda más brillante jamás escrita. El Enuma Elish no borra a Enlil ni a Enki. Eso habría sido inverosímil para un pueblo que durante milenios los había venerado. En lugar de borrarlos, Marduk hace algo mucho más eficaz. Los reescribe, los reordena, los subordina. La historia comienza con los dioses primordiales Apsu y Tiamat. Los jóvenes dioses Anu, Enlil, Enki, son descritos como ruidosos, conflictivos, problemáticos. Tiamat decide destruirlos. Los antiguos dioses entran en pánico. Anu es ineficaz. Enlil, el gran comandante de Sumer, está ausente, impotente, reducido a una sombra. Enki es ingenioso, sí, pero incapaz de enfrentarse directamente a la madre dragón. El panteón entero tiembla, y entonces aparece un nuevo héroe, un dios joven, vibrante, nacido en el corazón mismo del cosmos, Marduk. El texto lo describe con reverencia. Su forma era imponente, su mirada, deslumbrante, era el más alto de los dioses. Marduk se ofrece como salvador del panteón, pero pone una condición. Si vence a Tiamat, los demás dioses deberán cederle la autoridad suprema y permanente sobre el universo. Deberán entregarle la portabla de los destinos, el control del cosmos. El consejo, desesperado, acepta. Beben, festejan, proclaman: Marduk, tú eres nuestro vengador. Te otorgamos la realeza sobre todo el universo. Es una transferencia de poder total, legal, mitológica, eterna. Marduk derrota a Tiamat en una batalla cósmica. Parte su cuerpo en dos para formar el cielo y la tierra. Establece las estrellas, traza el calendario y finalmente, con la sangre de un dios derrotado, crea a la humanidad. En un solo poema, toda la cosmología sumeria queda invertida. Ya no es Enlil el señor del mandato. Ahora es Marduk. Ya no es Enki el creador de los humanos. Ahora es Marduk. Los antiguos dioses se convierten en ancianos retirados, que en su sabiduría entregaron voluntariamente el poder al único, capaz de gobernar. Una obra maestra teológica, la más grande campaña de relaciones públicas del mundo antiguo, y culmina con la construcción de una casa para el nuevo rey, el Esagila, el templo de Babilonia. Para celebrarlo, los dioses le otorgan 50 nombres, cada uno de ellos un título robado, un poder que antes pertenecía a otros dioses, incluido, y esto es crucial, el nombre de Enlil, el dominio del viento, el mandato del universo. Marduk no ha usurpado nada, según el texto. Ha asumido el liderazgo, que los dioses mayores ya no podían sostener. Es la justificación teológica del primer gran orden mundial. Mientras el sur continúa como un páramo envenenado,
Babilonia florece. La primera dinastía babilónica se levanta, y su rey más célebre, Hammurabi, codifica leyes en piedra. ¿A quién invoca Hammurabi en el prólogo de su código? A Anu y Enlil, pero solo como introductores. La verdadera autoridad es Marduk. El nuevo orden ya está grabado en basalto. La guerra Anunnaki, la destrucción de Sodoma, el viento maligno sobre Sumer, todo culmina aquí. El ascenso de Marduk como gobernante supremo de la civilización humana. ¿Y los perdedores? ¿Qué fue de Enlil? ¿De Ninurta? ¿De los Anunnaki que desataron el infierno y se destruyeron a sí mismos en el proceso? No murieron. Los Anunnaki son longevos, casi inmortales. Solo estaban en el exilio. Abandonaron Mesopotamia, el escenario de su gloria y su vergüenza, buscando otros territorios, otros pueblos, otros continentes, donde su influencia pudiera sobrevivir lejos del dominio de Marduk. La guerra no terminó, solo cambió de escenario. Mientras tanto, ¿qué pasó con los humanos que recordaban la verdad? Pensemos en Abraham, el protegido de Enlil, el hombre que vio la columna de humo sobre Sodoma, el hombre cuyo linaje conservaría la memoria de un Dios distinto. Es posible, según esta lectura, que el monoteísmo hebreo no fuese una nueva revelación, sino un acto de lealtad política al Dios derrotado. Yahvé, el Dios que juzga con fuego y hace pactos, sería la última bandera de Enlil. La guerra de los dioses no había terminado, se había vuelto subterránea, convirtiéndose en la guerra de nuestras religiones. Mientras Marduk reescribía el cosmos desde Babilonia, mientras borraba a sus rivales, queda una última pregunta. ¿Qué pasó con los humanos leales a Enlil? Para responderla, debemos regresar a esa colina polvorienta, a ese amanecer teñido de rojo, al hombre que observó la destrucción desde la distancia, Abraham. Abraham, en la narrativa tradicional, es el padre de la fe, un pastor nómada, humilde, escogido por la voz de un Dios único, pero dentro del marco de nuestra historia de esta noche, su papel se ilumina bajo otra luz. Abraham no es solo un creyente, es una pieza estratégica en un tablero de ajedrez cósmico, un agente humano en una guerra de dioses. Recordemos el origen. La Biblia dice que Abraham vino de por Ur de los caldeos, pero Ur no era una aldea perdida, era la joya de Sumer, la metrópolis sagrada del dios lunar Nana, hijo primogénito de Enlil. Abraham, por lo tanto, no era un vagabundo cualquiera, era un ciudadano de élite, un aristócrata, un hombre formado dentro del corazón del imperio de Enlil. Y entonces ocurre algo extraño. Dios lo llama para abandonar Ur, para dejar su tierra, su familia, su linaje, y dirigirse a un territorio incierto. Canaán. Ahora, coloquemos este llamado en nuestra línea temporal. Si Ur estaba a punto de ser devastada, o acababa de ser alcanzada, por el viento maligno de la guerra Anunnaki, este llamado deja de ser espiritual. Se convierte en una orden de evacuación. Enlil, viendo que su dominio en Sumer colapsaba, da instrucciones directas a uno de sus activos humanos más leales. Sal, toma a tu gente, ve al punto de reunión estratégico. ¿Y cuál era ese punto? Canaán. Observemos un mapa, no bíblico, sino geopolítico Anunnaki. En el este, Marduk domina Mesopotamia desde Babilonia. En el oeste, como muchos teóricos sostienen, Marduk es también Ra, el dios de Egipto. Controla el Nilo. ¿Y qué queda justo en el medio de estos dos polos de poder mardukiano? Canaán, Enlil, derrotado pero no destruido, coloca allí a Abraham como una cuña, un puesto de avanzada, una infiltración silenciosa, en el corazón del territorio enemigo. Su viaje de fe es en realidad una operación encubierta, y es allí, en esa franja de tierra hostil, rodeado por pueblos que veneran a los dioses de Marduk, Baal, Astarte, Moloch, donde Enlil formaliza la relación, el pacto, hacer de ti una gran nación, bendecir tu nombre, dar a tu descendencia esta tierra. Pero leído desde la perspectiva de una guerra entre dioses, suena distinto. No es una promesa, es un contrato político-militar. Enlil ha perdido su imperio físico, ha perdido sus ejércitos humanos. Su ciudad central,
Nippur, está contaminada. Su infraestructura, el Sinaí, destruida. Necesita reconstruir. Y elige empezar desde cero. Selecciona a un hombre, una familia, una tribu, y les ofrece: sigan siendo míos. No adoren a otros dioses. Cuando recupere mi poder, esta tierra será suya. Sus enemigos serán mis enemigos. Aquí nace la idea más radical que la humanidad haya conocido: el monoteísmo. En el mundo antiguo, creer en un solo dios era absurdo. Todos sabían que había muchos: babilonios, egipcios, sumerios. Nadie discutía eso. Incluso Marduk, en su ascenso al poder, no pidió exclusividad. Exigió supremacía, sí, pero dejó que otros dioses siguieran siendo venerados. Era un sistema de sincretismo, una absorción armoniosa. Pero Enlil, ahora convertido en un dios en resistencia, no podía permitirse eso. Todas las demás deidades del entorno, Baal, Hadad, Astarte, formaban, directa o indirectamente, parte de la estructura de poder de Marduk. Permitir su culto era legitimar al enemigo. Por eso la orden de Enlil, que pronto sería conocido como El Shaddai y más adelante como Yahvé, debía ser absoluta. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No era un principio filosófico, era una instrucción de lealtad militar, una insurgencia teológica. Ustedes no son de ellos, ustedes son míos. Y para sellar el pacto, para demostrar quién gobernaba realmente, llegó el acto de fuerza más devastador: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Regresemos a esa escena. Los dos mensajeros que van a Sodoma no comienzan allí. Su primer destino es el campamento de Abraham. El Génesis describe a Abraham negociando con su Dios, pidiendo por los justos, rebajando el número de inocentes necesarios para salvar la ciudad. Pero visto desde nuestra narrativa, esto no es una oración humilde. Esto es una negociación entre un vasallo valioso y un comandante divino. Abraham está diciendo, en términos muy claros: entiendo la operación, entiendo que Sodoma es una base del enemigo, pero mi familia está allí. Mi sobrino Lot, tú has hecho un pacto conmigo. Abraham no intercede por Sodoma, intercede por su propio linaje, el linaje que Enlil ha elegido. Como núcleo de su reconquista, Abraham había intercedido, no como un súbdito temeroso, sino como un aliado estratégico. Has hecho un pacto conmigo, parecía decirle a Enlil. Si permites que mi linaje sea destruido, ¿qué sentido tiene la misión? Enlil, que rara vez cedía, reconoce la lógica fría de su servidor más leal. La operación cambia. Ya no es solo una misión de destrucción, ahora es una misión de extracción. Los dos mensajeros, enviados a Sodoma, no llegan para juzgar, sino para rescatar a Lot, el único activo humano de la facción de Enlil dentro del territorio enemigo. El violento encuentro con la multitud, la ceguera repentina provocada por un arma desconocida, es la evidencia definitiva. Sodoma ha traicionado su alianza ancestral, se ha alineado con Marduk, ha violado las leyes de hospitalidad y ha atacado a emisarios del clan de Enlil. La extracción se completa por un margen mínimo. Lot es retirado, su familia arrastrada por la mano, su mundo reducido a cenizas detrás de él. Y entonces llega la orden, la demostración de poder, el castigo ejemplar, el bombardeo nuclear de las 5 ciudades de la llanura. Desde su posición en la colina, Abraham contempla el horizonte iluminado por un sol falso. El mensaje es claro: es mayor que esto es lo que puedo hacer. Es mayor que esto es lo que haré con quienes se alíen con Marduk. Para el resto de Canaán, el mensaje es aún más aterrador. Ha llegado un Dios terrible, un poder capaz de borrar ciudades en una mañana, de fundir la tierra y de incendiar el cielo. Pero detengámonos en el trauma de los supervivientes. Lot y sus hijas no huyen como refugiados, huyen como sobrevivientes del fin del mundo. Ven el cielo literalmente abrirse, ven fuego caer como lluvia, ven a su madre transformarse en sal, cristalizada en un parpadeo. Al mirar atrás no ven ruinas, ven la llanura entera evaporada en una columna de humo. Para ellos es evidente, el mundo entero ha terminado.
Solo ellos quedan vivos. Y con esa creencia, una creencia postapocalíptica, traumática, no un acto de corrupción, sus hijas actúan, no como pecadoras, sino como las últimas reproductoras de la humanidad. El relato bíblico deja de ser una historia de incesto, se vuelve un retrato de terror, una psicología rota, una humanidad que intenta sobrevivir a una guerra que nunca entendió. La destrucción nuclear de los Anunnaki no solo transformó el paisaje o el equilibrio del poder divino, moldeó la mente de los pueblos que vinieron después, creó las cicatrices psicológicas y las lealtades religiosas que definirían a Occidente. Desde ese momento, la historia del mundo queda dividida en dos fuerzas. El imperio de Marduk, consolidado en Babilonia, dominante, luminoso, político. La insurgencia monoteísta de Enlil, representada por Abraham y sus descendientes, un pueblo pequeño elegido para desafiar un orden divino mundial. La guerra entre dioses se convierte en la guerra entre religiones. Pero Enlil no era el único Anunnaki derrotado. Su hijo Ninurta, el ejecutor de Sodoma, el guerrero que activó las armas del terror sobre el Sinaí, también quedó exiliado, sin reino, sin ciudad, sin propósito. ¿A dónde va un dios guerrero? Cuando pierde el mundo que defendía, busca un mundo nuevo. Y aquí nuestro viaje da un giro audaz. Debemos abandonar el viejo mundo, sus templos, sus tablillas, sus relatos conocidos, y cruzar el océano. Porque si los Anunnaki cartografiaron la Tierra desde el cielo, en su busca de oro, si dominaron la navegación y el vuelo, entonces las Américas no eran desconocidas para ellos. Lo que para los humanos fueron océanos infranqueables, para ellos eran simplemente rutas aéreas. Si existió una guerra civil Anunnaki, no tiene sentido creer que se limitaron a un solo rincón del planeta. Los exiliados buscaron refugio, y lo más lógico era el continente más vasto y vacío, las Américas. Y entre los exiliados aparece un nombre sorprendente, no un hijo de Enlil, sino un hijo de Enki, el rival intelectual de Marduk, Ningish-Shida. En Egipto fue conocido como Thoth, el dios de la sabiduría, el guardián de la magia, el arquitecto supremo, el calculador de estrellas, el creador de calendarios, el maestro de secretos herméticos y, según esta teoría, el verdadero arquitecto de las pirámides de Giza. Mientras Marduk ascendía como Ra, consolidando su imperio en Egipto y Babilonia, Thoth representaba un peligro. Era demasiado sabio, demasiado poderoso, demasiado respetado. Y así, en el nuevo orden mundial mardukiano, Thoth es expulsado, pero no al desierto. Se le ordena abandonar el viejo mundo por completo. Reúne a sus seguidores, activa sus naves y se lanza hacia el oeste, hacia la tierra más allá del horizonte. Llega a un territorio desconocido para el viejo mundo, pero no para los dioses. Mesoamérica. Imaginemos ese encuentro. Los pueblos indígenas, ancestros de olmecas y mayas, levantan la vista y ven descender seres altos, de piel clara, portando herramientas y conocimientos imposibles. La historia está a punto de reescribirse. El líder de aquel grupo que cruzó el océano, Thoth, Ningish-Shida en Sumer, era reconocido por un rasgo físico que lo distinguía de inmediato: su barba. Para los pueblos indígenas de América, que rara vez desarrollan vello facial abundante, un ser alto, de piel clara y barba larga, no era simplemente llamativo, era sobrenatural. Y este ser no llegó como conquistador, como su hermano Marduk, llegó como maestro, un portador de conocimiento, un arquitecto de civilizaciones. Comenzó a enseñar, pacientemente, sistemáticamente, como quien reconstruye una biblioteca perdida. Les enseñó los secretos del cielo, un sistema astronómico tan preciso que miles de años más tarde superaría al calendario europeo. Les enseñó matemáticas, la estructura del tiempo, las proporciones sagradas, el concepto del cero, una idea que Europa tardaría siglos en comprender. Les enseñó arquitectura, cómo levantar ciudades de piedra, cómo alinear pirámides con las estrellas, cómo hacer que los templos respiraran con el cosmos. También les enseñó una filosofía de equilibrio,
de paz, de orden interior. El pueblo, al que enseñó, le dio un nuevo nombre. Ya no era Tot, ya no era Ningishzida, era Kukulcán para los mayas, Quetzalcóatl para toltecas y aztecas, la serpiente emplumada, un símbolo imposible, una serpiente ser de la tierra, con plumas criatura del cielo, una síntesis perfecta de lo material y lo divino, de la biología y la astronomía. Y recordemos el símbolo de Ningishzida en Sumer, la serpiente doble, el caduceo, la hélice entrelazada, el emblema de la sabiduría, la curación y el ADN. Quetzalcóatl, el dios barbudo que vino del este, no era otro que el Anunnaki exiliado Ningishzida, intentando reconstruir una civilización basada en el conocimiento, no en la guerra. Por un tiempo, funcionó. Florecieron Teotihuacán, los olmecas con sus cabezas colosales, los mayas, los griegos del Nuevo Mundo. Pero, ¿qué fue del otro gran exiliado? ¿Dónde estaba Ninurta, el guerrero de Enlil, el que activó las armas del terror sobre Sodoma y el Sinaí? Él también cruzó el océano, pero no hacia el norte. Nuestro viaje lo sigue hacia el sur, a las montañas más altas del planeta, según su ubicación fuera del Himalaya, los Andes. Allí, en la altitud sobrehumana del altiplano peruano-boliviano, las leyendas hablan de otro ser barbudo, de piel clara, que apareció en tiempos anteriores al diluvio. Su nombre era Viracocha, espuma del mar. Los relatos incas dicen que emergió del lago Titicaca, un dios creador, un dios ingeniero, un dios con un poder temible y silencioso. Y fue allí, en las orillas del Titicaca, a 4000 metros de altura, donde Ninurta Viracocha edificó su nuevo Nippur, una capital en el exilio. No construyó con ladrillos de barro, construyó con piedra volcánica y precisión sobrehumana. Creó Tiwanaku, Pumapunku. Si camináramos hoy entre las ruinas de Pumapunku, veríamos un sitio que desafía incluso la ingeniería moderna. Bloques gigantes de andesita y diorita, algunos de más de 100 toneladas, dispersos como si un gigante los hubiera arrojado jugando, pero lo más sorprendente no es su tamaño, es su perfección. Cortes rectos como hechos por láser, superficies lisas como el vidrio, agujeros perforados con una precisión que nuestras herramientas actuales apenas podrían imitar, bloques en forma de H idénticos, como si hubieran salido de un molde, solo que pesan varias toneladas. No es arquitectura de la edad de bronce, esto es tecnología de otro mundo. Esta es la obra de un dios guerrero, con acceso a herramientas perdidas desde la caída de Sumer. Ninurta estaba construyendo una fortaleza, un cuartel general, una base tan alta y remota, que ni siquiera el largo brazo de Marduk podría encontrarlo fácilmente. Así, el nuevo mundo se convirtió en un reflejo fracturado del viejo. En Mesoamérica, la facción de la sabiduría de Enki, Tot Quetzalcóatl, creaba un reino de conocimiento. En Sudamérica, la facción del orden y la ley de Enlil, Ninurta Viracocha, erigía un reino de poder. La guerra Anunnaki no había terminado, solo había cambiado de continente, y como era inevitable, no tardaría en reanudarse. Regresemos a Mesoamérica, a la utopía de Quetzalcóatl. La paz no duró. Las leyendas toltecas y aztecas relatan la llegada de un dios oscuro, un dios de la noche, de la hechicería, del conflicto, Tezcatlipoca, el espejo humeante, un dios que detestaba la paz, detestaba la moderación y exigía sacrificios humanos, un dios guerrero. ¿Quién era este ser en nuestra narrativa? Solo puede ser una cosa, un agente del nuevo orden mundial de Marduk, un infiltrado, la larga sombra de Babilonia cruzando el océano. Tezcatlipoca corrompió el reino de Quetzalcóatl, lo enfrentó a sus propios principios, lo humilló, lo derrocó. La mitología habla de borracheras, de engaños, de rupturas de votos, pero esa es la forma simbólica de contar lo que, en esencia, fue un golpe de estado espiritual, un reemplazo de la sabiduría por la sangre, de la ciencia por la guerra. Derrotado, devastado, Quetzalcóatl abandonó Tula,
caminó hacia la costa del Golfo de México, y según una versión del mito, se prendió fuego, ascendiendo como la estrella de la mañana, Venus. Pero otra versión más crucial para nuestra historia afirma que construyó una balsa de serpientes, o abordó una nave, y partió hacia el este, de regreso al viejo mundo. Antes de irse, dejó una promesa: es mayor que volveré, es mayor que regresaré un año Seacatl, es mayor que desde el oriente, es mayor que para reclamar mi reino. Una profecía que 1000 años después sería malinterpretada por un pueblo que ya no recordaba a su Dios exiliado, y que vería en un conquistador barbudo que venía del este, Hernán Cortés, al Dios que regresaba. La profecía de un Anunnaki exiliado, Quetzalcóatl, se convirtió, irónicamente, en la herramienta que siglos después permitiría la caída del último gran imperio de Marduk en el Nuevo Mundo. Así de larga es la sombra de esta guerra divina, así de profundo es su eco, porque la guerra de los dioses nunca se detuvo, simplemente se volvió más humana, más silenciosa, más trágica, y sus vibraciones siguen enterradas hoy, bajo nuestras ciudades, nuestros mitos, nuestras religiones. Ahora que la noche se adensa, hagamos balance de este viaje. Hemos visto cómo una disputa familiar entre Enlil y Enki parió a un hijo ambicioso, Marduk. Hemos visto cómo esa ambición escaló en una guerra total. Una guerra que no se libró con espadas ni lanzas, sino con armas del terror, capaces de vaporizar ciudades enteras. Hemos presenciado, a través de Abraham y de la arqueología moderna, la destrucción de Sodoma y Gomorra, no como un sermón moral, sino como una explosión aérea de potencia inimaginable. Hemos seguido la estela mortal del viento maligno, la lluvia radiactiva que borró a Sumer, el corazón del imperio de Enlil. En cuestión de días, vimos cómo, sobre esas ruinas, Marduk reconstruyó la teología, reescribió el cosmos, y se proclamó rey del universo. Y después lo seguimos al exilio. A Tot, Quetzalcóatl en Mesoamérica, y a Ninurta, Viracocha en los Andes, dos dioses errantes intentando reconstruir un mundo nuevo, lejos de la sombra de Babilonia. Esta es la gran saga, una porilíada cósmica, un conflicto que, según esta teoría, es el subtexto oculto de toda la historia humana. Pero ahora debemos hacernos la pregunta más importante: ¿qué ocurrió después? Porque tras esta tormenta de cataclismos, la guerra nuclear, el colapso de Sumer, la retirada de los dioses, la historia parece enmudecer. Los arqueólogos llaman a este periodo el colapso de la Edad del Bronce final, alrededor del 1200 A.C., un misterio profundo. Las grandes civilizaciones del mundo antiguo, Micenas, los hititas, Egipto, Canaán, Asiria, colapsaron casi simultáneamente. Las ciudades ardieron, los sistemas de escritura desaparecieron, el comercio se desplomó, la población se redujo. El resultado fue una edad oscura, siglos de silencio casi absoluto. ¿Qué ocurrió? Las explicaciones académicas hablan de sequías, pueblos del mar, hambrunas, inestabilidad política. Pero en el contexto de nuestra historia olvidada, la respuesta es más simple y más devastadora. Los dioses se fueron. La guerra nuclear no fue solo una batalla, fue un punto final. Fue el instante en el que los Anunnaki, el clan de Enlil, y tal vez incluso el propio Marduk, comprendieron que su juego en la Tierra se había vuelto insostenible. Habían contaminado el planeta, habían destruido sus propias bases, casi se habían aniquilado mutuamente. Era hora de retirarse. Imaginemos a los humanos de aquella época. Durante milenios, los dioses habían caminado entre ellos, les habían enseñado astronomía, agricultura, leyes, moral, tecnología. La civilización humana no era un proyecto humano, era un proyecto Anunnaki. Éramos la mano de obra de una granja colonial, y de pronto, los supervisores desaparecieron. Las luces de los templos se apagaron. Los carros de fuego dejaron de recorrer los cielos. Las órdenes desde el Sigurat nunca llegaron, y el resultado fue lo que cualquiera esperaría si, hoy mismo, todas las élites tecnológicas, todos los gobiernos, toda la infraestructura mundial, desaparecieran en un día.
Caos total. Las redes comerciales colapsaron. Los sistemas legales se fragmentaron. Las ciudades se abandonaron. Por primera vez, la humanidad estaba sola, libres, pero perdidos. La edad oscura fue el largo invierno de nuestra independencia, el tiempo que nos costó aprender a caminar solos otra vez, tras milenios de dependencia divina. Y en esas tinieblas, ¿qué hizo la humanidad? Lo que mejor sabemos hacer. Contamos historias, recolectamos fragmentos, los mitos de nuestros abuelos, cuyos abuelos habían visto armas que podían hervir el mar. Los convertimos en cuentos sagrados, los recuerdos de la guerra nuclear, la lluvia de fuego, el viento venenoso, se convirtieron en las historias de Sodoma y Gomorra, el por Enuma Elish, el por Mahabharata, con sus armas que evaporan ejércitos enteros. Los recuerdos del gran diluvio más antiguo aún se transformaron en Noé, Utnapishtim, Ziusudra. Los dioses mismos Enlil, Enki, Marduk, Ninurta fueron reinterpretados como Yahvé, Zeus, Júpiter, Odín. Las sombras de sus guerras se volvieron nuestras religiones. La humanidad no olvidó, solo cambió los nombres. Los dioses del monoteísmo y los grandes panteones politeístas no fueron creaciones aisladas. Fueron ecos fracturados, reflejos distorsionados de los antiguos administradores Anunnaki. Yahvé, el dios celoso y de fuego del linaje de Abraham, no es más que el recuerdo cultural de Enlil, el comandante que destruyó Sodoma por deslealtad estratégica. Zeus, que derroca a su padre Cronos, es el espejo griego de Marduk, el dios que destronó al viejo orden sumerio, para reescribir el universo a su imagen. La historia no desapareció, se convirtió en religión, en mitos, en el software cultural que guiaría a la humanidad durante 3000 años, y en el corazón de todas esas tradiciones, desde los misterios griegos hasta los profetas de Israel y las leyendas mayas, sobrevive una misma idea. Volverán, la segunda venida, el apocalipsis, el Ragnarok, el retorno de Quetzalcóatl. No son visiones del futuro, son recuerdos del pasado, la memoria de que los dioses se fueron y el presentimiento cultural de que un día regresarán. Según la interpretación de Sitchin, los Anunnaki viajaban en ciclos orbitales de 600 años, y durante esos 36 siglos hemos estado solos, construyendo civilizaciones y repitiendo, en escala humana, las guerras que ellos comenzaron. Pero en 1945, en el desierto de Nuevo México, algo cambió. En Trinity, la humanidad detona su primera arma nuclear y toca la misma campana que una vez resonó sobre Sodoma. No solo abrimos la caja de Pandora, anunciamos que el ciclo se había cerrado. El fuego de los dioses había regresado y ahora estaba en nuestras manos. Por primera vez desde la retirada Anunnaki, nos convertimos en los dioses de nuestra propia historia, el mismo poder que destruyó ciudades antiguas y envenenó Sumer. Vibra hoy en nuestros arsenales, en reactores, en laboratorios. El viento maligno que arrasó Sumer ahora se llama lluvia radiactiva. La alineación política que destruyó Sodoma hoy se llama geopolítica moderna. La guerra de los dioses nunca terminó, solo la heredamos. Y seguimos luchándola, aunque hayamos olvidado sus rostros. Pero aquí, en esta noche profunda, no hay espacio para el miedo, solo para la reflexión. Este viaje no fue diseñado para asustarnos, sino para darnos perspectiva. La historia de los Anunnaki, con toda su ambición, celos, errores y violencia, es un espejo. Nos muestra que incluso aquellos que nos precedieron no eran dioses perfectos, sino seres tan impulsivos como nosotros, brillantes pero peligrosos, creadores y destructores. En ellos vemos nuestra propia naturaleza aumentada a escala cósmica, y en esa comprensión hay una forma extraña de consuelo. Significa que nuestra lucha, nuestros miedos, nuestras decisiones, no son anomalías, forman parte de un drama mucho más antiguo. Hoy el ciclo se repite. El recuerdo de los dioses vuelve a surgir, no en naves descendiendo del cielo, sino en nuestra conciencia colectiva, en documentales,
libros, foros y en espacios tranquilos como este. Estamos exhumando las tablillas de arcilla de nuestra propia memoria, y al hacerlo, tenemos la oportunidad de elegir lo que los dioses no pudieron, usar el fuego no para destruir, sino para iluminar. El mismo poder que consumió Sodoma, hoy enciende nuestras ciudades, cura enfermedades y alimenta naves que rozan el borde del espacio. La lección de esta historia no es que los dioses eran poderosos. La lección es que el poder sin sabiduría siempre produce un viento maligno. Y ahora, al final de este viaje, el polvo de Sumer se ha asentado. El humo sobre el mar muerto se desvaneció hace milenios. Las ruinas de Babilonia susurran en el viento nocturno. Todo lo que queda es silencio. Dejen que esta historia se disuelva en ustedes. Sientan el peso del tiempo, no como una carga, sino como un ancla. Ustedes son el resultado de esta saga. Heredan la sabiduría de Enki y la ambición de Marduk. Pero esta noche no necesitan ser nada de eso. Solo necesitan ser ustedes. Sientan la suavidad de la cama, la tranquilidad del pecho al respirar. El mundo exterior, con sus propias guerras, puede esperar. Aquí, en este refugio, están a salvo. Ha sido un honor guiarlos a través de estas historias olvidadas. Aquí termina nuestro viaje por las cenizas del tiempo. Soy su narrador, y antes de despedirme, si este tipo de relatos profundos y serenos te acompañan, no olvides suscribirte, para que podamos seguir explorando juntos los ecos que la historia dejó atrás. Buenas noches, descansen. El viaje ha terminado.